La capacitación en salud mental va a ser una herramienta esencial para mejorar la calidad de vida, porque todo esto que vimos antes pues, tiene que partir de una capacitación y que los docentes puedan crear un ambiente educativo saludable y efectivo para las niñas y niños que pasen por ahí. Es importante ya que mejore el bienestar personal, no solamente de los estudiantes, sino también del docente. Incrementa la eficacia en el aula, van a poder transmitir mejor el conocimiento que están implementando, van a permitir el apoyo de la comunidad escolar de esta forma. Se ha visto que mejorar, que reducen las capacitaciones de salud mental, reducen el estrés y el agotamiento de los docentes. La capacitación ofrece estrategias prácticas para manejar el estrés, prevenir el agotamiento emocional y así mantener un equilibrio entre el trabajo y la vida, que a todos nos hace falta también esa parte. Y bueno, a partir de técnicas de entrenamiento y autocuidado van a poder desarrollar una mejor resiliencia y van a permitir enfrentar los desafíos con mayor eficacia y conservar también su propia salud mental. Esto también pues se menciona que los docentes capacitados en salud mental van a estar mejor preparados para gestionar comportamientos difíciles en el aula, entonces ahí vamos a tener que ver no solamente la capacitación del docente, su regulación del estrés, sino también de identificar comportamientos que pueden ser factores o generados por algún trastorno mental. Entonces también la visión va a ser distinta, ¿no? A un niño o una niña que, por ejemplo, puede tener un trastorno por déficit de atención. Si entendemos qué está pasando, va a ser mucho más fácil poder manejar el aula. De esta forma también van a poder mantener un entorno de aprendizaje positivo y apoyar a los estudiantes que van a estar enfrentando problemas emocionales y de conducta, que es de lo que más se identifica dentro de la escuela. Un docente con una buena salud mental va a ser más capaz de crear un ambiente en el aula seguro y de dar mayor apoyo a los estudiantes y por lo tanto esto va a tener un impacto directo en el desarrollo académico y emocional. Bueno, la parte del apoyo comunitario que también es importante porque tenemos, si algo nos hemos enfrentado es que cuando hablamos de esto frente a los docentes, pues ellos piensan que es más trabajo, ahora tengo más trabajo del que ya tengo. La realidad es que el papel del docente es el mismo que han hecho todo el tiempo. No sé qué es identificar con los alumnos, identificar de los vulnerables el aprendizaje que tienen que llevar al aula y poder quizá reconocer situaciones que requieren una identificación temprana y un diagnóstico específico, ¿no? La capacitación va a permitir también reconocer justo esos signos tempranos de conducta problemática, de dificultades en la regulación emocional, de a lo mejor dificultades dentro del ambiente familiar que puedan llevar a un tratamiento específico cuando se requiera. Y de esta forma, pues hacer intervenciones oportunas y efectivas. Ya veíamos que los programas de prevención y promoción tempranos van a permitir un mejor desarrollo, pero la identificación de los trastornos mentales tempranos también va a permitir un mejor pronóstico para las niñas y niños. Entonces tenemos que sensibilizar ya desde la guía de la salud. Intentando promover una mayor colaboración también entre los docentes. La idea es que el ambiente del bienestar no sea todo el sector escolar, no solamente del aula, y que las familias también puedan verse como redes de comunidad, que veamos cómo todos somos para que tienen las infancias y adolescencias. La otra parte importante es que ellos no tienen que dar tratamiento psicoterapia. Algunos podrán dar orientación si así lo desean, pero con que lleguemos a una identificación oportuna, una identificación para que traten mejor, sean más conscientes de las conductas que ellos también generan dentro del aula y van a ayudar a un ambiente escolar saludable, pues van a hacer cambios en todo el sector. Y bueno, la otra parte importante es que al mejorar la salud mental de los docentes, pues vamos a tener menor participación del personal, va a haber mayor estabilidad dentro de las escuelas, y esto también va a generar impacto en la salud de los estudiantes. Y bueno, ya esto es nada más un anuncio de los cursos que tenemos en la Yonasama. Vamos a ver si les solucionó. Voluntariamente, no hay nada obligado desde nuestro sector para que ellos puedan aprender de
cursos de violencia, hay cursos de diversidad, hay cursos de salud mental, tenemos realmente un curso de primer apoyo psicológico dentro del aula y bueno, estamos buscando tener también un curso justo de estrategias en el aula para trastornos mentales. Entonces, bueno, todos estos son en línea porque pues una de nuestras grandes dificultades es el recurso humano, entonces bueno, es en línea y a partir de esto pues se va acercando a la población docente la información necesaria. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Muy buenos días a todos. Yo soy la doctora Rosario Andrade y pues bueno, estoy en la coordinación, como decía la doctora Paulina, ¿no? Aquí pues básicamente estamos en esta vinculación con el sector educativo y pues creo que es un reto muy grande, muy importante, ¿no? Y que el que estamos realizando. Les voy a hablar un poquito como de la parte histórica, si me pueden pasar la que sigue. Creo que todos aquí somos muy jóvenes para recordar, ¿no? De ciertas... eh, Eso sí, definitivamente no, sí. la verdad, ¿no? Pero bueno, eh, nadie va a recordar aquí esta etapa, por ejemplo, de el año 1900, en los 20, ¿no? En donde se creó la radio y que justo aquí esta etapa marca algo muy importante en cuanto a las tecnologías en la educación, ¿no? La radio empieza a ser el medio a través del cual se empiezan a difundir muchos conocimientos y mediante el cual se empieza a llegar a lugares en donde antes pues no había acceso. La que sigue, por favor. A partir de 1924 es que aquí en México se funda Radio Educación, que empezó pues siendo justo una radio de la Secretaría de Educación Pública y que nace justo a partir de que Narciso Basols es el secretario de la SEP y es él quien empieza a realizar toda esta capacitación mencionando que son los maestros rurales quienes habitualmente pues no tienen acceso a capacitaciones o a obtener mayores conocimientos en cuanto a la función que realizan. Entonces justo nace el programa del maestro rural o el maestro capacitaciones a los maestros en zonas específicas y se realiza pues todo un programa, ¿no? Y este programa nace a partir de la radio de Alemania, entonces Narciso Basols trae todo ese programa que se estaba realizando en ese entonces en Alemania, lo trae aquí a México y se empieza a difundir a través de la radio. También hubo una parte de radioeducación que empezó a ser un tanto propagandístico y se empezaron a difundir pues muchas ideologías de esa época que tenían un tinte pues nacionalista, ¿no? Pero después muy grande esta aportación y a partir de aquí se empieza a desarrollar esta capacitación en cuestión, en diversas cuestiones y temáticas. La que sigue, por favor. Y bueno, creo que esta imagen es muy clara y nos deja ver cómo a partir de la pandemia por COVID-19, ¿no? Todos tuvimos que hacernos de ciertas herramientas, a lo mejor muchos no sabíamos usar bien la computadora, cuántos de nosotros tal vez no conocíamos el Zoom o lo conocíamos, pero pues como para cuestiones muy básicas, ¿no? Entonces, creo que a todos sin ser docentes nos tocó capacitarnos y aprender sobre distintas herramientas, a preparar presentaciones y diversos recursos, ¿no? Entonces aquí un poco esta imagen es lo que denota esta evolución, que si bien ya había tecnologías en cuestión de educación y de capacitación, es a partir de la pandemia, pues que se les dio mayor auge y que pues todos tuvimos que habernos inmersos, ¿no? Siendo docentes, siendo padres, siendo alumnos, ¿no? ¿Me pasan la que sigue? Algo que se propone en cuestión y en esta evolución de las tecnologías es este triángulo interactivo que desarrolló Coles y colaboradores, en donde se pretende que, pues sabemos que la educación tiende a ser algo bidireccional, en donde está el docente y está el alumno, pero lo que tendemos es a que funcione como algo muy tradicional, en donde el alumno no puede cuestionar y de pronto no puede innovar, ¿no? No puede poner en tela de juicio lo que dice el profesor. Y justo ante el avance de la tecnología y lo que quiere mostrar este triángulo interactivo es que, sí, esa por favor,
que se vea como algo más en donde el alumno también tiene un papel protagonista, en donde él puede ser el medio a través del cual el profesor también aprenda, ¿no? Y vayan construyendo de forma mutua y no solamente del profesor al alumno, ¿no? Entonces, tratar de que las tecnologías funcionen de esta manera, ¿no? Y no nos quedemos en solamente, bueno, yo soy el docente, doy la clase en el Zoom y ustedes me escuchan, ¿no? Sino que también el alumno participe de forma más activa y tenga otro tipo de herramientas. La que sigue. Y bueno, justo romper con esta educación tradicional, ¿no? Y aplicar todas las tecnologías, no solamente como este modelo en donde yo impongo mi conocimiento y no se pone en duda, hacer responsable también al educando y pensar que muchas veces los alumnos en cuestión de tecnología saben incluso mucho más que el docente, ¿no? Entonces, también es un poco romper con ese paradigma. La que sigue. Otro aspecto importante de las tecnologías es que no pensemos que la educación, como nos mencionaba ya la doctora Paulina, está únicamente dentro del aula, sino que tiene que ir más allá, ¿no? Y que las tecnologías en cuestión de la educación nos hacen verlo de esa manera. El estudiante puede entrar a una aplicación o entrar a alguna plataforma, no solamente dentro del aula, sino en diversos espacios y pues esta evolución nos permite el que todos a través de un celular podamos entrar a una clase, ¿no? Incluso tomar un diplomado con un teléfono celular, ¿no? Quien no tiene alguna de estas aplicaciones o alguna plataforma instalada en su teléfono. ¿Sí? La que sigue. Y bueno, hay pues ciertas cuestiones, ¿no? Por, pues la primera de ellas es que la información, ¿no? Es diferente el cómo la procesamos, si es a través de una tecnología o si yo tuviera aquí solamente un cuaderno y estuviera escribiendo, ¿no? El tener una pantalla, el tener todos estos estímulos hace que el procesamiento y la transmisión sean diferentes. Entonces, la potencialidad que tenemos a través de estas tecnologías justo va a depender del uso que se haga de ellas. Un mismo recurso nos puede funcionar tanto como informativo como comunicativo, ¿no? Entonces podemos hablar a través de Zoom con nuestra familia y establecer comunicación, pero yo también a través de una conferencia en Zoom puedo dar una clase o me pueden dar a mí una clase, ¿no? Y pues el acceder al conocimiento no solamente va a ser a través de una sola plataforma, sino sabemos que a través de diferentes tecnologías, ¿no? Yo puedo incluso, no sé, por ejemplo, armar un video, ¿no? Por ejemplo, en estas capacitaciones para los docentes, también puedo realizar diferentes formas en las que voy a evaluar, ¿no? La que sigue. Entonces, bueno, se proponen estos cuatro o estos cuatro pasos para tener unos resultados positivos cuando requerimos elaborar capacitaciones a través de las tecnologías. Por un lado, pues el manejo dinámico y que sea sistematizado en la información, no solamente que yo ponga una lectura, a lo mejor pensando en educación básica puedo poner una serie de actividades que incluso sean un tanto lúdicas. El segundo aspecto es lo que les mencionaba anteriormente, el superar este modelo tradicional en donde solamente nos basamos en una clase magistral. El tercer aspecto es el incorporar competencias no verbales. Sabemos que no todos somos verbales, que a lo mejor algunos aprendemos de otras maneras, ¿no? O que incluso muchos de nuestros alumnos puede ser que tengan fobia social, por ejemplo, y que no quieran participar. Entonces también estar al pendiente de este tipo de niños, niñas o adolescentes y que yo pueda como docente elaborar y tener otro tipo de estrategias a través de las cuales pues yo evalúe el conocimiento. Otorgar pues capacitación en cuanto a los contenidos multimedia, porque sabemos que igualmente durante la pandemia pues los docentes no sabían o no tenían idea de cómo utilizar pues las plataformas, a lo mejor muchos no tenían idea de cómo elaborar una presentación y pues se les aventó al ruedo, ¿no? Y lo tuvieron que hacer y lo fueron aprendiendo en el camino. Entonces, la idea es que también existan capacitaciones a los docentes en donde ellos puedan tener dominio de todas estas herramientas.
Y el último punto sería el que otorguemos también este rol a los educandos, a los alumnos, que sea activo y donde ellos sean responsables del aprendizaje, ¿no? Que no solamente se queden con lo que les dice el profesor en el aula, sino que también traten ellos de ir indagando más y si algún tema les interesa, pues el profundizar. ¿La que sigue? Entonces, bueno, pues sabemos que la tecnología nos va a seguir aportando herramientas que cada vez se van presentando más y más, ¿no? Es algo que está en constante evolución, que no se va a quedar estático y por lo tanto, pues tenemos que seguir capacitando y potenciando estas habilidades y destrezas en el uso de las tecnologías para que justo los docentes puedan cumplir con su rol de una forma más eficaz. ¿La que sigue? Dos aspectos aquí muy importantes y que llevan a estas preguntas, ¿no? Es si el personal a cargo de impartir este proceso de enseñanza tiene claro todas estas alternativas técnicas y educativas y si las puede transmitir de forma efectiva. ¿Ah? Lo que les mencionaba, si los docentes están capacitados en todas estas herramientas para poder utilizarlas no solamente en dar la clase, sino en poner a lo mejor más actividades, en que sea algo más dinámico. Y por otro lado es si los estudiantes también están maduros para afrontar los cambios que implican todos estos recursos tecnológicos, ¿no? Creo que todos aquí nos hemos dado cuenta cuál es el principal uso que le dan las niñas, los niños y los adolescentes a las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, la mayoría no es en cuestión educativo, sino más en comunicación, en la parte de los videojuegos, a lo mejor las redes sociales. Entonces también es qué tanto estamos preparados para utilizar todas estas tecnologías pues en la docencia, ¿no? Entonces son dos aspectos muy importantes que tenemos todos que preguntarnos y con los que tenemos que ir trabajando. ¿La que sigue? Estos son algunos aspectos importantes como en cuestión de lo que nos dice la estadística, son estadísticas de la UNESCO y bueno, aquí vemos que de 2012 que no había matriculados en aspectos o en cursos en línea, pasamos a 220 millones, me parece, en el 2021, ¿no? Esto nos habla del importante crecimiento que han tenido las tecnologías en cuestión educativa. Y pues en cuanto a este programa o la prueba PISA, que es el programa para la evaluación internacional de alumnos, nos mencionan que el 65% de estudiantes de 15 años en países que pertenecen a la OCDE estaban en escuelas en donde los directores mencionan que los docentes tienen las competencias técnicas y pedagógicas para que se integren todos estos dispositivos digitales en la enseñanza, ¿no? Yo creo que está pues supravalorado. Yo creo que no la gran mayoría tienen como las competencias para trabajar con todos estos dispositivos. Y también nos mencionan que el 54% de las escuelas disponen de plataformas efectivas de apoyo en el aprendizaje. Creo que también sería mucho menos si tomamos en cuenta las comunidades rurales, ¿no? O incluso zonas en donde no se cuenta con instalaciones eléctricas y pues mucho menos redes de Wi-Fi, ¿no? La que sigue. Entonces, bueno, pues eh, aquí un poco de que tenemos que seguir incentivando a los docentes, buscar las maneras en las que ellos quieran continuar capacitándose. Algo a lo que nos enfrentamos acá desde esta dirección es justo que la motivación principal de los docentes para capacitarse es este escalafón, ¿no? Yo tomo un curso, pero porque sé que me va a generar una promoción, ¿no? Para que mi salario sea mayor. Y pues muchos de estos cursos que tenemos o estas capacitaciones en cuestión de salud mental no tienen este incentivo que se llama OSICAM, ¿no? Entonces tenemos que buscar maneras de incentivar a los docentes que a ellos les sea atractivo, ¿no? Afortunadamente a partir de la pandemia creo que la salud mental es vista desde otras perspectivas, ¿no? Ha habido una mayor promoción a la salud mental y creo que tenemos que continuar promoviéndola. La que sigue. Estas son algunas de las herramientas digitales que se han ido desarrollando y las que tienen pues mayor funcionamiento en cuestión de la capacitación, ¿no? Por un lado tenemos todas estas
plataformas como sería Zoom, como sería Meet, las herramientas de creación de contenido como sería Prezi, Canva, Powtown, donde yo puedo elaborar a lo mejor una clase que sea más atractiva, que tenga más imágenes, que tenga cuadros. Las aplicaciones de evaluación, aquí se incluyen desde aplicaciones que generan evaluaciones, les mencionaba yo que sean atractivas, que sean lúdicas para los niños, como sería Quizzes, Kahoot, y algunas otras que ya son a lo mejor para cursos de personas pues adultas, ¿no? Como sería Socrative. También tenemos recursos de colaboración, ¿no? Como sería Meet, como sería Google Teams o Zoom nuevamente, en donde podemos colaborar varias personas, podemos subir incluso cosas a un Drive y todos irlos modificando, ¿no? Ir colaborando justamente. Y por último, también tenemos bibliotecas digitales en donde podemos acceder a recursos educativos que son abiertos, ¿no? Estas como Coursera, como edX o como Academy. Entonces, pues creo que muchas, incluso yo no las ubicaba, ¿no? Hasta que me puse como a buscar y yo creo que pues así nos pasa a todos, ¿no? Y sabemos que es algo que va saliendo día a día, van saliendo más aplicaciones. La que sigue. Y bueno, pues esta burbuja de construcción del conocimiento, que es muy similar a lo que les mencionaba del triángulo interactivo, en donde todos tenemos que vernos como educandos, ¿no? El docente mismo es un educando, él también está aprendiendo, él también va a obtener conocimiento de sus alumnos y entonces aquí, justo alrededor de quienes establecemos este contacto, que seríamos docentes, que seríamos alumnos, están todas estas herramientas digitales que nos van a llevar, ¿no? A que todo se dé en círculo, justo a que todos interactuemos e intercambiemos el conocimiento. La que sigue. Y bueno, ¿qué ventajas y qué desafíos tenemos frente a este uso de tecnologías en salud mental? Muchos de ellos ya los mencionó la doctora Paulina, entonces solamente los voy a ir mencionando puntualmente. La que sigue. Pues bueno, la OMS incluso nos habla entre sus recomendaciones de la psicoeducación y cómo esta es una herramienta muy fuerte y que nos va a ayudar a mejorar la calidad de vida en general, no solamente en cuestión de salud mental, de salud en general. Otro aspecto que a mí me parece en lo personal muy importante es superar la brecha que tenemos en salud mental, en el reconocimiento, ¿no? De todos estos trastornos mentales y del comportamiento, a lo mejor desde etapas muy tempranas. Quienes vemos pacientes, ¿no? También nos damos cuenta como cada vez es más frecuente que cuando llegan pacientes que ya son adultos, eh, pues vemos que su trastorno inició desde la infancia o desde la adolescencia y como al no haber un reconocimiento, pues este trastorno se fue complicando o se fueron añadiendo otros trastornos. Entonces es importante como esta capacitación en cuestión de salud mental, aquí en específico dirigida a los docentes, nos ayuda a superar esta brecha en salud mental. Por otro lado, también está el generar la concienciación y la sensibilización sobre la salud mental, que pues les mencionaba, afortunadamente ya estamos como en una etapa más adelante, ¿no? De lo que nos enfrentábamos hace unos años, en donde la salud mental pues estaba de lado y no se la veía como parte de la salud integral. Otra ventaja de tener capacitaciones en cuestión de salud mental, pues es el acceso cómodo a la información. Ahorita la maestra Lupita les va a hablar justo de este curso de líderes promotores para infancias y adolescencias y cómo muchos de quienes tomaban este curso estaban en áreas de entidades, ¿no? De la República, pues muy apartadas, que de pronto tenían incluso dificultad para conectarse, que lo hacían desde su teléfono, que las plataformas fallaban. Entonces, sí es un acceso más cómodo a la información, a lo mejor es mucho más sencillo, pero pues también de pronto no se toman en cuenta otros aspectos técnicos, ¿no? Que pueden surgir. Y pues el acceso a herramientas y otros recursos, como ya decíamos, puede ser que yo prepare una clase que sea más dinámica, puede ser que tenga oportunidad de llevar otras herramientas a mis alumnos y que esto obviamente pues va a generar mayor enriquecimiento. La que sigue.
¿Cuáles serían los desafíos, no? Pues por un lado, este acceso limitado para algunas poblaciones, ¿no? Ya sabemos que en México pues tenemos tanto zonas en donde hay recursos ilimitados, pero también otras en donde no hay instalaciones incluso eléctricas, en donde pues la pobreza a lo mejor no les permite tener acceso a este tipo de recursos. Otro aspecto importante, pues, es el desconocimiento, el temor y la desconfianza que todavía puede haber en algunos frente a la salud mental y todo lo que implica. Y creo que el más grande es el diseño de todas estas intervenciones, ¿no? Siempre que estamos pensando en elaborar alguna capacitación o algún curso, estamos pensando en, bueno, se lo voy a dar a docentes de educación básica, entonces, ¿qué hay que adecuar, no? Primero el lenguaje, tratar de ser menos técnicos, que esto ya implica un desafío para quienes a lo mejor estamos acostumbrados a hablar con ciertos tecnicismos, qué debe incluirse en el curso, ¿no? ¿Qué sí le puedo dar a un docente y a lo mejor que ya resulta excesivo? ¿Qué extensión debe tener, ¿no? ¿Cuántas horas le voy a dar? No le puedo dar 3 horas, ¿no? De un jalón, o no puedo dar una clase en donde yo me la pase hablando y entonces ellos no participen. Entonces, el tomar todas en cuenta todas estas cuestiones, no creo que es lo que lleva más a pensar en que sí es un desafío, ¿no? Incluso cómo los voy a evaluar, o a qué hora se van a conectar. Ya les hablaba y les puso la doctora Paulina la infografía sobre los cursos que están disponibles. Y bueno, tratamos de que la mayoría de ellos pues sean autogestivos, que sean pues en línea a través de diversas plataformas, pero que también sean algo asequible a quienes se dedican a la docencia, que no se vea como ay, híjole, todavía voy a llegar a mi casa y me voy a meter a revisar el curso, y sino que se vea como algo que los estimule, ¿no? La que sigue. Y pues bueno, eso sería todo por mi parte. Y pues muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, doctora. Ahora vamos a continuar con, digamos, todo lo que ya se dijo, cómo lo hemos hecho, cómo lo hemos hecho y cómo lo hemos puesto en práctica desde CONASAM, ¿no? Entonces, el año pasado tuvimos un reto muy importante que, o sea, presentaba todo el desafío de lo que decían las doctoras en cuanto a cómo intervenir, ¿no? En un tema muy delicado, ¿no? Y que fuera eficiente y suficiente para el trabajo con los docentes, ¿no? Si me pasas la primera, por favor. Esta presentación del curso de formación de líderes promotores de infancia y de adolescencia seguras en educación básica de la Secretaría de Educación Pública, digamos, fue todo un reto que vamos a ir explicando de qué manera lo pudimos formalizar y cuáles son ahora los frutos que estamos teniendo, que estamos en construcción todavía, pero que nos parece una muy buena alternativa, ¿no? Estamos ofreciendo, ¿no? Algunas de las alternativas de cómo se fue haciendo, ¿no? Esta situación, ¿no? Entonces, en primera instancia, digamos, como que sabemos que cuando hablamos de abuso sexual, ¿no? Es un tema sumamente sensible, sumamente complejo, ¿no? Y que, pues, les decía, representa un reto para, digamos, el abordaje, ¿no? Especialistas, no hay tantos a nivel nacional, ¿no? Afortunadamente, dentro del CONASAMA y específicamente en el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro, contamos ya desde hace muchísimos años con una unidad que se ha dedicado específicamente a trabajar con estos aspectos. Y la doctora Carmen Beltrán, que tuvo ayer la oportunidad de que hicieran un reconocimiento de ella, pues en estos últimos años ha transcurrido, ¿no? Con el trabajo que se ha hecho específicamente en este campo, ¿no? Entonces, vamos a comentarles en este momento un poco, ante este reto, cómo fuimos estructurando, cómo fuimos organizando un curso que ha tenido frutos. ¿No jaló? ¿O sí jaló, Dianita? Ok. Sí, ok. Bueno, ok, pues vamos iniciando de todas maneras. Entonces, hablar, les decía yo, sobre abuso sexual, pues sabemos que es un tema fundamental, ¿no? En estos últimos años,
que a partir justamente de la pandemia vimos que hubo un incremento muy importante, ¿no? Desgraciadamente muchos de los chicos estuvieron todavía más expuestos cuando hubo esta parte de estar dentro de las casas, ¿no? Porque desgraciadamente lo que sabemos es que el abuso sexual no es, digamos, lo más frecuente el hecho de que pase que en la calle alguien abuse de un chico, sino que desgraciadamente en nuestro país esto está sucediendo dentro de nuestras familias, en nuestras casas, ¿no? Y que esa situación, digamos, está oculta, está cerrada, ¿no? Y que no se visualiza de la manera suficiente. Y de ahí la importancia o ahora sí, la relevancia que tiene el hecho finalmente de visualizar este tipo de temas, de hablar sobre lo que implica el abuso sexual, ¿no? Entonces, justamente este tema se fue, digamos, como que visualizando también desde instancias pues más importantes que fueron desde los diputados, desde el Congreso de la Unión y, digamos, los diputados empezaron a ver que este incremento iba siendo pues muy importante, ¿no? Y que pues se tenía que hacer algo, ¿no? Y desde la parte del Congreso empezaron a tomar en cuenta que iba a haber como que en este incremento de qué manera podíamos intervenir y de qué manera finalmente ellos tenían que tener pues una acción directa, ¿no? Para trabajar sobre estos aspectos, ¿no? Y de ahí que se dieron a la tarea de hacer una iniciativa, ¿no? Para, enviaron a la SEP directamente para que se pudiera capacitar al personal de SEP, que se pudiera tener como que esta información y sobre todo el trabajo principalmente tenía que ver con la detección oportuna, ¿sí? Y después, digamos, la intervención, ¿no? Sabemos que los maestros pues están día a día con los chicos, sabemos que son como una fuente principal en la posibilidad de detección oportuna de este tipo de casos. Sobre todo, pues a nivel nacional hay regiones, sabemos que pues está sumamente normalizado este tipo de prácticas y justamente pues era de las partes que teníamos que intervenir. Parece que sí. Entonces, ahí sí me pasan la primera, por favor. Y se pudo. Hablando de tecnologías, para que vean que siempre hay dificultades, ¿no? Entonces, como decíamos, pues el abuso sexual, ¿no? Es un problema de salud pública. Es un problema que no implica solamente una perspectiva, sino que es un problema también que implica toda la sociedad. Y tiene un impacto devastador, ¿no? En muchas, ¿no? De las situaciones es el tipo de maltrato, la transgresión más importante, ¿no? A la situación personal del niño, del niña, del adolescente y que pues está dado en un contexto de asimetría de poder a través del engaño, de la fuerza, de la mentira y de la manipulación. Y Anita, por ahí la que sigue, por favor. En nuestro país, según las cifras, digamos, que se han obtenido, ¿no? Digamos, se estima que se ocurrieron en 2022, ¿no? 600,000 delitos sexuales, ¿no? Con una cifra negra de un 97.3%. Es decir, hay un subregistro sumamente importante porque, dado, como decíamos, se da dentro de las casas, pues no hay una evidencia, ¿no? No hay quien lo reporte, no hay quien lo registre y estos chicos siguen dentro de sus casas teniendo este riesgo de sufrir más abusos y de experimentar consecuencias a largo plazo, ¿no? Como trastornos emocionales, alteraciones en la salud física y mental y baja autoestima, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, bueno, según la ley, ¿no? Es obligación de toda la persona que tenga conocimiento de casos de niñas, niños y adolescentes que sufran o haya sufrido en cualquier forma violación de sus derechos, hacerlo del conocimiento inmediato de las autoridades competentes. Entonces, como sociedad, nuestro deber es cuidarlos. Entonces, la que sigue, por favor. Digamos que, por eso decía que hubo un exhorto a la Secretaría de Educación Pública que se hizo el 14 de diciembre del 2022, ¿no? En el que
eh, este punto de acuerdo exhorta al gobierno federal y a las 32 entidades federativas a combatir el abuso sexual en nuestro país, así como a impulsar campañas que fomenten la denuncia de este tipo de violencia. La que sigue, por favor. Y digamos como que hubo en este punto de acuerdo dos puntos fundamentales, ¿no? En que primero se exhorta al gobierno federal y a las 32 entidades federativas a realizar acciones para combatir el alto índice de abuso sexual infantil, así como impulsar estas campañas de denuncia que este tipo de actos pues, merecen y brindar seguridad a las víctimas que denuncian estos delitos. En el segundo, la Cámara de Diputados, digamos, exhorta a la Secretaría de Educación Pública a realizar campañas de capacitación para madres, padres de familia, de niñas, niños y adolescentes, así como a los docentes, con la finalidad de concientizar sobre la importancia de la identificación en casos en los que se pueda presentar el abuso sexual infantil, así como de las medidas de prevención y protocolos de actuación que deben realizarse en estos casos. La que sigue, por favor. Entonces, a partir de este dicto que llega a la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Educación Pública, específicamente la Subsecretaria de Educación Básica, busca el apoyo de ver a través de qué o a través de qué instancia podría ella desarrollar esta capacitación para los docentes. Entonces buscan a CONASAMA, a la doctora Diana Tejadilla, ¿no? Y a la dirección de la coordinación de vinculación, ¿no? De CONASAMA, ¿no? Y se solicita, pues, ver de qué manera podríamos dar una capacitación a nivel nacional, ¿no? Entonces, lo que se pensó de primera instancia es que esta capacitación, pues, se tuviera que dar de alguna manera como en cascada, ¿no? ¿A quiénes tendríamos que sensibilizar de primera instancia? Pues a los líderes, ¿no? A los líderes de cada estado, ¿no? A los líderes en educación y a estos líderes promotores de infancias y adolescencias seguras, ¿no? Entonces, empezando desde ahí, ¿no? Pues se estimó que se tendría que dar, pues, básicamente a estas personas y se consideró que aproximadamente se podían integrar 30 personas de cada estado para que pudieran tomar este curso, ¿no? Ahora, este curso, ¿quién lo podría desarrollar? Evidentemente volteamos a ver, como les decía, al Hospital Psiquiátrico Infantil, que ya tenía un modelo de atención, y específicamente a la doctora Carmen Beltrán, ¿no? Quien dirige la clínica GESIA actualmente de género y sexualidad infantil y de la adolescencia, con una experiencia de más de 20 años y que se dio a la tarea de integrar pues un equipo de especialistas en el tema. La que sigue, por favor. Esta estructuración de este curso, pensamos, digamos, cómo era la mejor manera de organizar, ¿no? Entonces, teníamos que captar, pues primero les digo, tener una plataforma de primera instancia de que pudieran caber 1,000 personas, lo cual pues también fue un reto, porque como saben, no tenemos no tenemos medios, y tuvimos que estar buscando esa manera, esta estrategia de poder integrar a estas 1,000 personas que eran las convocadas en algún momento y que pudieran verdaderamente acceder, ¿no? ¿A través de cómo, no? Bueno, pues entonces lo que se pensó fue que la doctora nos estructuró un temario con 17 temas fundamentales y esto se hizo primero se grabaron todas estas participaciones de los especialistas, ¿no? Más o menos en sesiones de 1 hora. Esa grabación, lo que se fue haciendo fue que se enviaba los jueves, ¿no? A través de aquí de CONASAMA, ¿no? Y de las compañeras que nos llevó un rato, como quien dice, integrar, digamos, a todos estos participantes y poder distribuir, ¿no? A través de los correos electrónicos, ¿no? Pues esta formulación de cada uno de los temas, ¿no? Se enviaban el jueves, tenían ahora sí que varios días para ver el tema. Se enviaba también una liga para que pudieran hacer preguntas y al siguiente martes a las 8 de la noche
tenían una consulta con el especialista directamente. Evidentemente, si estábamos pensando en 600, 700 personas que iban a integrarse, no era posible que cada una preguntara, ¿verdad? Estaba muy complicado. Entonces, lo que se decidió es que en esta liga, pues enviaban ellos todas las preguntas, se mandaban al especialista y el especialista en esta segunda sesión, pues lo que trataba, digamos, era como de organizar, ¿no? Los temas fundamentales y dar respuesta lo más efectivamente posible, ¿no? A las preguntas que ellos se tenían. Entonces, esto permitió, por un lado, una interacción, que era lo que decían, ¿no? Las doctoras, que no fuera una situación en la que solamente se quedara la información, que no quedara claro y que al final de cuentas, pues fuera, pues, no, poco efectivo, ¿no? Sino que yo, a través de lo que yo daba, pues efectivamente pudiera tener una integración de la información y que esta información quedara. Por otro lado, las preguntas que llegaban nos iban dando pie, ¿no? A entender cuáles eran las dudas, ¿no? Fue muy interesante esta parte porque también fue dando pauta a mucho del conocimiento que teníamos en relación a los temas de sexualidad, ¿no? Y que pues vimos que había una necesidad impresionante también de los docentes, ¿no? De conocer sobre el tema, ¿no? Que verdaderamente sigue siendo, a pesar de los pesares y a pesar en estos tiempos, mucho tema tabú, sobre todo para ciertas zonas del país, ¿no? Entonces, si los maestros no saben de sexualidad, pues cómo van a detectar y cómo van a trabajar, ¿no? Directamente en la detección oportuna del abuso sexual y mucho menos a manejar, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, los temas incluidos, a través, les digo, de la doctora Beltrán fue, pues, primero, conductas saludables y no saludables de la sexualidad, en la que primero se evidenció cuáles son estas conductas que se esperan. Ahora, uno de los problemas o una de las dificultades también que tenemos es en las aulas, sobre todo, por ejemplo, en preescolar, que hay conductas, digamos, de los niños que pueden, ahora sí que inducir a pensar que haya un abuso o simplemente que hay una situación complicada. Si yo como especialista en educación no sé cuál es la conducta saludable y cuál es la no saludable, pues cómo voy a interpretar cada una de ellas, ¿no? Entonces, como que era básico, primero, pues darles esta parte elemental de saber, por ejemplo, en preescolar, si la niña se toca, quiere decir que es producto de que hubo un abuso, o simple y sencillamente que es una exploración normal dentro de la edad preescolar. Entonces, ¿qué podemos considerar que es importante considerar o no? Entonces, empezamos por ahí y obviamente después, pues, sobre los conceptos generales sobre el abuso sexual infantil, ¿no? La doctora, por ejemplo, comentaba, ¿no? Que en alguno de los especialistas de SEP, ¿no? De repente pensar que entre un niño, o sea, más grande, tenía una situación de abuso con otro más chiquito, no se podría considerar abuso porque era entre niños, ¿no? Y ahora sabemos que eso, pues, no es así, ¿no? Entonces, como que los conceptos generales, pues, son básicos también para intervenir y para conocer qué es lo que está sucediendo. La que sigue, por favor. Contamos afortunadamente también con especialistas muy importantes como el doctor Eusebio Rubio Aureoles, que ahora sí que es una eminencia en la parte de sexualidad, y él habló acerca del panorama epidemiológico del abuso sexual infantil en México y el mundo, y a través de él conocimos, ¿no? Quiénes son, pues, estos factores de riesgo que están teniendo mayormente nuestros chicos, ¿no? Y a veces se pensaba, por ejemplo, en el padrastro, ¿no? Pero pues ahora también se ve que los tíos también están interviniendo de manera muy importante en este tipo de temas y que también hay que tener pues esta perspectiva de ampliar el panorama, ¿no? Y claro, para los maestros era fundamental saber aspectos legales de la violencia sexual basada en el género contra niñas, niños y adolescentes, ¿no? Porque desgraciadamente en esta parte legal siempre hay mucho el miedo, ¿no? Lo vivimos en el hospital directamente, ¿no? El hecho de que psicología o cualquier especialista tuviera que hacer una notificación era muy difícil, ¿no? Nos involucraba y sentíamos como que nos van a demandar, vamos a tener problemas, pero ahora sabemos que es una obligación y que esa obligación, digamos, no podemos evadirla, ¿no?
y que es parte de la responsabilidad de nuestro trabajo, la que sigue, y eso, pues, para los maestros también tiene que ser antes de esa, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Ahora, ¿cuáles alteraciones físicas asociadas hay al abuso sexual infantil? La doctora Corina García Piña, digamos, es una especialista del Instituto de Pediatría, ¿no? Que pudimos contar con su presencia, y después, ya muy específicamente, las alteraciones neurofisiológicas y anatómicas asociadas al abuso sexual con el doctor Oscar Próspero, que de la UNAM, quien nos aportó como muy directamente cuáles son estas afectaciones que puede tener los chicos con abuso sexual. La que sigue, por favor. Luego el doctor Abraham con la evaluación clínica del abuso sexual, sus manifestaciones, los modelos de atención, ¿no? A través de la doctora maestra Yasmín en el Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales, la que sigue. El modelo de acompañamiento jurídico, ¿no? En la Defensoría de los Derechos de la Infancia, el protocolo de prevención con la maestra Adriana Esparza de Guamasi, que es quien, digamos, como que atienden, ¿no? Todo este tipo de problemas en la educación básica aquí en la Ciudad de México, la que sigue. Consideraciones especiales en la evaluación de abuso sexual en chicos con discapacidad, el protocolo que tiene la doctora María del Carmen en el hospital, que era importante que se conociera, la que sigue. La normalización del abuso sexual hacia niños, niñas y adolescentes, ¿no? De la comunidad. Eso es un tema muy sensible, ¿no? Y el abordaje de la familia en estos casos. La que sigue, por favor. El protocolo de atención a los agresores sexuales juveniles, que eso también hay una intervención en el Hospital Psiquiátrico Infantil. Y después, finalmente, herramientas tecnológicas a través de Psicocartoon, que tienen una serie de herramientas que permiten como que la intervención directamente, ¿no? Con estos chicos. Y la que sigue, por favor, ya la última, ¿no? La importancia en la educación integral de la sexualidad con la maestra Gemma Ortiz, quien se ha dedicado principalmente a la educación en la sexualidad, ¿no? Y finalmente lo que se dio, pues, fue un bonus, porque como veíamos, el autocuidado de la sexualidad del docente es fundamental, y si no se trabajaba con este punto, pues era como que fundamental, ¿no? Entonces la doctora tuvo a bien desarrollar como esta parte para que se tuviera como con mayor claridad, ¿no? Ahora sí, cómo el docente tiene que trabajar sobre su propia sexualidad, ¿no? Y después abordar la circunstancia, ¿no? A la que se está enfrentando. La que sigue, por favor. ¿No? Entonces, la asistencia se mantuvo entre 500 y 700 asistentes, ¿no? Les digo, a través de las preguntas nos fuimos dando cuenta de cómo estaba el estado de estos docentes, ¿no? Y pues muchos de ellos incluso compartieron que ellos habían tenido un abuso sexual y muchos de ellos no habían sido tratados, lo cual era también pues muy importante en esta circunstancia, y digamos como que era fundamental pues que se supiera esta situación. La que sigue, por favor. Y pues a raíz de todo el desarrollo de este curso, que ha sido como que fue, la verdad, consideramos muy exitoso, ¿no? Esto, todo lo que decían las doctoras, está haciendo de veras, teniendo un fruto, teniendo una respuesta muy oportuna. Ahora la segunda parte que estamos elaborando, junto obviamente con la dirección de la doctora Carmen Beltrán, es un manual, ¿no? De prevención a estas infancias y adolescencias, ¿no? Seguras, libres de abuso sexual en educación básica, y este proyecto, digamos, que está ahorita en construcción, es elaborar un manual de prevención que va a incluir las ligas de todas estas participaciones que ya se tuvieron, para que todos los maestros a nivel nacional puedan tener no solamente el manual, sino también, ¿no? Las participaciones de los docentes que tuvieron en el curso, así como la parte, digamos, también de las respuestas que se dieron, ¿no? Entonces creo que es una manera muy eficiente, ¿no? De trabajar con estas TICs, ¿no? Dando resultados muy efectivos, y que esperemos que a partir de ahí, pues, tengamos un apoyo significativo, ¿no? Para nuestras niñas, niños y adolescentes a nivel nacional, y que los maestros puedan contar con ese tipo de recursos. Entonces, nos parece, creo que ya es la última, ¿verdad, Dianita? Sí, ya.
Ah, bueno, o sea, participó el equipo de CONASAMA, la que sigue por ahí, y el equipo de educación básica, ¿no? La subsecretaría de educación básica, ¿no? Y justamente en esta dirección de coordinación y vinculación de CONASAMA y el Hospital Psiquiátrico Infantil, doctor Juan N. Navarro. Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, siempre será una excelente noticia conocer de un programa que ha tenido éxito y sobre todo en sexualidad, que culturalmente pues estamos todavía considerándolo tabú en muchas partes. Muchas gracias. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Sí. Bueno, un comentario con respecto a la salud del docente. Algo que veo en la práctica clínica, porque me toca ver muchos maestros dentro de la institución, es que las políticas públicas habían hecho que el maestro estuviera muy crecido y el alumno muy chiquito. Pero en la actualidad es como el alumno y los padres de familia muy crecidos y el maestro muy pequeño. Y cada vez vemos más sintomatología en el maestro y yo creo que desafortunadamente no hemos podido equilibrar esa situación. Tan es así que cada vez que tengo una consulta con un maestro, lo primero que piden es su cambio de actividad, que institucionalmente pues no, o sea, no nos corresponde el arreglarlo. Habrá quien lo arregle por forma del sindicato, porque se lleve bien con su directivo, situaciones así, pero es algo que desafortunadamente, si queremos tener salud mental en el maestro, se tendría que modificar, ¿no? Y pues bueno, ese sería mi comentario. Pues muchísimas gracias, muy buenas las ponencias. La otra, perdón, la última. Cuando pusieron lo de los cursos, la verdad es una diapositiva que casi no se veía. No sé si hay una página por la cual pues, se pueda accesar, porque sí me gustaría como plantearle a los maestros que van a consulta que puedan tener esas herramientas para ellos. No sé si más adelante me pueda acercar y que me puedan dar la página. ¿Ah? Muchísimas gracias. Sí, claro. De todos modos, podemos compartir la imagen o en PDF. También sale en las páginas de Conasama. Me parece que la semana pasada estuvo en la página de Conasama y ahora también en la de la Secretaría de Educación Pública, pero con gusto les pasamos directamente la imagen para que la tengan. Y bueno, sí, con respecto a cómo debemos empoderar y reivindicar la imagen del docente frente a toda la comunidad escolar es importante y tenemos que empezar a hacer acciones con respecto a, no solo, hay cierto, o sea, es otro tema, ¿no? Pero sí hay ciertas crisis con respecto a las juventudes actuales y a la imagen de autoridad que se tiene y cómo efectivamente los padres de familia a veces juegan un papel importante en esa parte, ¿no? Entonces, bueno, sí hay que tener acciones al respecto, creo que es un tema complicado, complejo y que sí vale la pena tomarlo en cuenta. Muchas gracias por el comentario. Bueno, yo no me siento tan señor, pero buenas tardes. Bueno, mi pregunta va más enfocada en cómo poder tener estas estrategias. Primero que nada, quiero felicitarles porque sé que esto es una labor múltiple, ¿no? En donde trabajamos todos los que nos dedicamos al área de la salud mental en las personas. Sin embargo, mi comentario va más enfocado en que, bueno, yo trabajo en un sector de atención a población en general. No me dedico parte como a la salud mental, me dedico más a la atención a personas víctimas de violencia y que también muchas de las veces estas herramientas no se bajan a las personas que nos dedicamos a atender este tipo de problemáticas. El abuso sexual infantil lo estamos viendo mucho más frecuente porque ahora ya se puede visibilizar a través de las redes sociales, pero es lo que también quería decir ayer.
¿cuántas veces hemos encontrado en la práctica clínica que en lugar de apoyar, nos dedicamos a grabar y a ser asistentes de esos sistemas de violencia? Entonces, sí me gustaría que, por ejemplo, desde otras áreas de bienestar social, que es de donde yo vengo, de gobierno en la Ciudad de México, tuviéramos acceso a estas herramientas de capacitación. Muchas gracias. Pues sí, de hecho, en la cuestión de esto del programa de abuso, digamos, vamos avanzando, ¿no? Esta es como la primera parte en la que se capacitó al personal de SEP, digamos, que se va a dar como este manual, ¿no? Que esperamos, digamos, tenga esta participación a nivel nacional, ¿no? Y que posteriormente, evidentemente, también el sector salud como tal, ¿no? No solamente el sector salud mental, sino este curso que ya quedó grabado, que ya tiene como que estas posibilidades, se suba a plataforma y esa plataforma al final de cuentas se pueda compartir tanto para, digamos, el personal de salud mental y obviamente, pues como la instancia del Congreso tenía que ver con que familias también tuvieran estos accesos, pues finalmente a la larga también puedan llegar como que a esos otros niveles. ¿Ok? Claro, y solamente mencionar que la mayoría de los cursos que tenemos en línea, pues igualmente los puede realizar cualquier persona, no solamente los docentes, y pues con gusto les compartimos la información. Tenemos una pregunta en Acá. línea. A ver, acá esta pregunta y ahorita ya. Ahora Y la pregunta era, ¿qué tan involucrada está la SEP hacia la salud mental? Porque, pues, en cuestión de salud mental están tratando de que esto surja, pero a veces se resiste mucho la educación a este tipo de temas. Sí, bueno, sí, nos hemos encontrado con dificultades. Comenzamos a trabajar justo en 2020 cuando fuimos convocados por la Secretaría de Promoción de la Salud y la misma Secretaría de Educación Pública para la prevención de la pandemia de salud mental que iba a venir post pandemia por COVID, ¿no? Y a partir de eso es que hemos estado trabajando. Ha sido complejo por muchas cosas, no solamente desde la perspectiva de la Secretaría de Educación Pública, sino porque hay muchos actores y ponernos de acuerdo entre todos es muy complicado. Hay muchas acciones que ya se venían realizando previamente, no necesariamente desde el gobierno federal, que también, pues de repente puede ser difícil homologar o estar a la par de las acciones, pero en 2022 se firmó un convenio con la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Promoción y Prevención de la Salud, la CONASAMA y el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán, justo para poder tocar temas no solo de salud mental, sino también estilos de vida saludable, conducta alimentaria, etcétera. Entonces, bueno, ya tenemos ese primer paso y es con lo que nosotros hemos ido trabajando e impulsando la labor. No es sencillo no solo por la idea de patologizar. Si nosotros llegamos como una institución de salud mental que trata enfermedades, se considera que patologizamos a las infancias y eso es uno de los grandes retos, ¿no? O sea, pararnos y hablar de salud mental, la mayor parte de las veces nos dicen, no, 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 hablemos de emociones, hablemos de educación socioemocional, no hablemos de... Cuando la realidad es que salud mental, pues es salud, ¿no? Entonces, cambiar desde esas ideas que se tienen desde el sector escolar es difícil. Otra parte importante es que pues nos hemos tenido que cuestionar justamente si realmente patologizamos conductas y entonces cómo podemos llegar a evaluar solo desde la prevención y cuál es el papel específico de los docentes, cuál es nuestro papel como institución, cuál es mi papel como personal de salud mental y hasta dónde puedo llegar. Eso también todavía está y es complejo y tenemos que irlo estructurando y cambiando paradigmas, pero creo que si algo trajo la pandemia fue poder visibilizar la importancia de la salud mental. Ahora se busca más. Desde las escuelas sí refieren a las instituciones mucho más. Y bueno, pues es más bien empezar a hacer alianzas específicas para que continúe el camino, ¿no? Y digo, hay temas que sí han tenido mucho boom, como es la prevención de adicciones, con toda la estrategia el año pasado de si te drogas te dañas,
pero lo que nosotros buscamos impulsar es no solo visibilizar adicciones, porque cuando tenemos jóvenes que ya están consumiendo, pues ya vamos tarde, ¿no? Tenemos que ir mucho antes y tenemos que hablar de salud mental porque los trastornos mentales incluyen al consumo de sustancias y no son cosas diferentes. Y bueno, el primer paso fue desde el gobierno poder vincular estas dos instancias, no tanto la prevención de adicciones como los trastornos mentales. Entonces, la realidad es que vamos caminando, sí ha sido complejo y todavía tenemos algunas resistencias, pero bueno, pues siempre hay que ir abriendo puertas. A veces se puede trabajar más con un sector y a veces más con otro. Por ejemplo, esto de educación básica, pues se ha sido un impulso importantísimo de la misma subsecretaria. Entonces, pues también hay actores que nos van facilitando y algunos que van poniendo algunas resistencias mayores, pero creo que la idea es pues continuar, ¿no? Ir haciendo y plantando pequeñas semillas para que después pues los mismos docentes soliciten la información y ellos mismos reconozcan la importancia de además un trabajo que hacen todo el tiempo, ¿no? O sea, todo el tiempo están preocupados y viendo cómo sus alumnas y alumnos están presentando dificultades. Entonces, pues la idea es dar información y que poco a poco ellos nos soliciten mucho más. Ok, vamos con la pregunta de en línea de la señora María Andrea Solís. Pregunta, ¿cómo abatir y solucionar la atención oportuna y la frecuencia de las citas cuando se canaliza a un alumno a psicología y a psiquiatría por parte de la escuela? ¿Y cómo hacer equipo en la escuela psiquiátrico y padres para la atención del alumno? Bueno, pues lo que pasa es que justamente, pues ese es el trabajo que se está haciendo, ¿no? El día con día, como decía la doctora, ¿no? Esto de hacer, o sea, es primero esta sensibilización, lo que ha estado tratando de hacer la CONASAMA es, en primera instancia, una sensibilización hacia digamos, hacia la población de manera general sobre lo que tendría que ser la salud mental, ¿no? O sea, desde ahí tenemos que partir y tenemos que abrir, porque, por ejemplo, en el hospital lo que nos pasaba mucho es que los pacientes o los chicos que llegaban en primera instancia, no me dejará mentir la doctora, a buscar un estudio neurológico por parte de ese, ¿no? Y pues había una desilusión enorme porque en el hospital no hacíamos estudios neurológicos, ¿no? Entonces, desde ahí, ¿no? Como decía ahorita el doctor Méndez, que es muy importante, ¿quién y de qué manera tiene que atender, ¿no? Las cosas, de si es el chamán, ¿no? Si es el vecino, si es quién, ¿no? ¿Quién tiene que dar la atención? Entonces, creo que lo que se ha estado avanzando en estos últimos años, o la pretensión de CONASAMA, es también sensibilizar a toda la población en general a qué es la salud mental, a, como decía la doctora, no es patologizar, sino a promover esta parte de la salud mental, promover esta situación y a partir de ahí empezar a identificar, ¿no? Cuando sí hay un problema, quién lo debe tratar, de qué manera, quién es el especialista y por qué psiquiatría en algún momento es el especialista para tratar con los trastornos psiquiátricos. ¿Por qué no recurrir a neurología? ¿Por qué no recurrir a otras instancias y no tener ese miedo? Es que me le van a dar el chocho, es que me lo van a poner a drogar, toda esa serie de cosas creo que es una de las barreras más importantes que ahorita debemos como sector de salud mental ir venciendo para que propiamente se pueda hacer verdaderamente un equipo multidisciplinario para trabajar en conjunto. Allá tenemos una última pregunta y agradecemos a las doctoras su participación. A ver si. Bueno, la pregunta en sí es cómo se protege al maestro que haga una denuncia de un abuso sexual, porque a veces las instituciones no protegen, a veces hasta pueden perder su chamba precisamente por el tema que es muy tabú. Ahí está el especialista, a ver, doctora. ¿Va? Bueno, les decimos que la norma oficial mexicana 046 invita a todos los que tengan conocimiento de un abuso a que se denuncie. Más bien, si no lo hacemos, eso es lo que sí nos pone con implicaciones legales, porque señala ahí la norma, somos acreedores hasta 7 años de prisión por considerarnos cómplices.
Entonces es una obligación legal en primera instancia, porque está marcado en la norma y en los protocolos de actuación de la Fiscalía y para la Secretaría de Salud, que todos los que tenemos conocimiento de alguna violencia hacia niños, niñas, adolescentes, mujeres, que son los principales que son víctimas de estos delitos, tenemos que hacer el aviso al Ministerio Público. Aclaro que un aviso no es una denuncia, es hacer saber al Ministerio Público que nosotros estamos siendo notificados de un caso de violencia y es pedir al Ministerio Público que lo investigue. Y quien hace ya directamente la denuncia es el agraviado, no nosotros. Y entonces eso no nos tiene ninguna implicación legal porque no tenemos ninguna consecuencia por cumplir con esto. La implicación legal es cuando no lo hacemos. Y decimos que lo principal pues es desde el punto de vista ético, porque nosotros como adultos somos los garantes de que se lleve a cabo la protección de los derechos de la infancia. Y uno de esos derechos es a una vida libre de todo tipo de violencia. Muchas gracias, doctora Beltrán. Bueno, les agradecemos muchísimo su participación. Fue una excelente noticia la que nos trajeron de que ya está funcionando y bueno, es la semillita justamente para que más adelante pues se extienda a muchas otras instancias la salud mental como tal. Bueno, les vamos a entregar un pequeño obsequio, doctora. Muchas gracias. A ver, señorita. Entonces vamos a despedirlas con un aplauso para poder continuar con el programa.